Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 19. Todo el crédito a los respectivos propietarios. Amber abrió los ojos, aturdida y con dolor de cabeza, solo para que una luz brillante casi la cegara y la hiciera cerrar los ojos y gemir en voz baja. ¿Estás bien? Una voz preguntó. Atenuaré las luces, por favor ten cuidado cuando abras los ojos. El naranja de las luces brillantes se oscurece y Amber abrió lentamente los ojos para ver a una mujer rubia de aspecto profesional mirándola mientras sostenía su muñeca en un suave agarre. Las paredes son blancas y por lo que puede decir que estaba en una habitación de hospital de algún tipo. Amber trató de recordar cómo llegó allí, pero parece que no puede captar nada más que vagas impresiones. De repente, el recuerdo de haber sido golpeada por los tranquilizantes la golpeó y ella se sacudió violentamente en apuros. Se aferró a sus poderes para tirar de cualquier polvo que pudiera sentir, pero la habitación estaba prácticamente inmaculada en lo limpia que estaba, ni siquiera hay la más pequeña cantidad de polvo para formar una defensa medio decente. Por supuesto, lo limpiaron, probablemente la probaron mientras estaba inconsciente, pero el polvo se puede hacer de casi cualquier cosa y los ojos de Amber revolotearon hacia la pared. Si pudiera golpearlo lo suficientemente fuerte. Señorita Otoño. La rubia lloró, pareciendo reconocer lo que hacía. Por favor, cálmate. Amber trató de salir de la cama para alejarse un poco, pero el dolor de cabeza que golpeaba su cabeza no apreció la desorientación y golpeó la pared y se deslizó hacia el suelo, gimiendo de dolor. Trató de concentrarse, pero fue muy difícil con la forma en que su cerebro parece moverse y palpitar mientras presiona contra el interior de su cráneo. La rubia dejó escapar un suspiro cansado y agitó su mano mientras una luz púrpura emanaba de su mano y un tono similar o púrpura rodeaba a Amber. Amber entró en pánico, pero la levantaron suavemente y la colocaron de nuevo en la cama para acostarse mientras sentía que una suave presión la empujaba hacia abajo para inclinarse en la cama. Un conducto como médico. No es nuevo, pero no es exactamente común. Señora Autumn, debo pedirle que por favor se calme. La rubia dijo, es comprensible que estés angustiada, pero te aseguro que no quiero hacer daño. Mi nombre es Glinda Godwich y mi socio te encontró siendo atacado por algunos matones y pudo intervenir y detenerlos. ¿Qué es lo último que recuerdas? Amber frunció el ceño mientras trataba de ordenar sus pensamientos confusos, pero respondió. Puedo recordar los dardos golpeando mi cuello y desmayándose, no puedo pensar en nada después de eso. Glinda tarareó eso y escribió algo en una tableta que había puesto en la mesita de noche. Eso no es raro con el tipo de situación en la que estabas, las drogas que te inyectaron se metieron bastante con tu mente. Eliminamos cualquier rastro de la droga de su sistema e hice todo lo posible para mitigar el daño, pero es de esperar cierta pérdida de memoria, ya que mi asociado dijo que apenas era consciente cuando expulsó a los matones. Mi recomendación sería que descanses y esperes hasta que te sientas con ganas de irte y luego simplemente llámame y te haré un último chequeo. ¿Está bien contigo? Amber suspiró y asintió, recostada contra la cama. ¿Tuviste algún Tylenol o Advil? Glinda sonrió levemente. Tendré algunos entregados junto con un poco de desayuno. Amber se dio cuenta de que tenía hambre y sonrió. Gracias. Whitley realmente no entendía por qué estaba interesado en saber más sobre Jaune Ark. El conducto era solo otro conducto. Y antes de que alguien pudiera hacer algunas suposiciones incorrectas, Whitley era heterosexual. Muchas gracias. Supuso que era su proceso de pensamiento que lo que hacía que Jaune fuera tan fascinante. Whitley nunca había sido expuesto quien tenía poder y, sin embargo, nunca hizo alarde de él. Su padre había sido su ideal desde que era pequeño, un hombre con tanto poder que no importaba lo que supieras tendrías que mostrarle el debido respeto o serías aplastado. Sin embargo, Jaune nunca parecía querer dominar a la gente y su mentalidad era solo diferente. Whitley simplemente había pensado que el discurso de Jaune era toda una charla, a pesar de venir al café y ver a Jaune actuando tan como predicó, y que estaba tratando de mostrar a Whitley siendo noble.
Pero a medida que los días se extendían a la semana y no importaba cuánto Whitley tratara de ver algo que insinuara algún tipo de comportamiento secreto, Jaune nunca cambió la forma en que actuaba y lo que hacía. Entonces Whitley entendió. Jaune era genuino. Su comportamiento y actitud no cambiaron, la única diferencia real era que era más respetuoso en su trabajo ya que era barista, sin importar dónde estuviera o qué estuviera haciendo en ese momento. Para Whitley, que había sido criado en el pozo de víboras de los negocios, las puñaladas por la espalda y ver las agendas ocultas, era algo que nunca antes había encontrado. Era casi mítico en cierto modo, incluso cuando caminaba por la ciudad después de ser expulsado, podía ver a la gente mirarlo con fascinación. La población en general siempre llevaba alguna mezcla de sorpresa, interés, deseo o lo que podían obtener de él. A Jaune no le importaba o no lo reconocía y, francamente, eso era simplemente increíble. Jaune habló sin reservas y desafió a Whitley sin miedo. Whitley sonrió. A pesar de todo lo que amaba a Weiss por ser capaz de entender cómo ella estaba en el mismo barco, podría encontrar este exilio en realidad algo para ser recordado con interés. Jaune mordió el sándwich que compró en la cafetería de la escuela mientras leía ociosamente algunos de sus cursos escolares. Dada la cantidad de trabajo que tenía que ponerse al día, había tratado de hacer un hábito de pasar tiempo en la cafetería de la escuela o en la biblioteca, ya que tenía que duplicar las tareas escolares. Acababa de ponerse al día con sus tareas y ayudó enormemente que Cardin se hubiera echado atrás y ya no tuviera que evitarlo activamente. En todo caso, Cardin parecía haber atenuado toda la actitud del mundo es mío para hacer lo que considere oportuno y la gente parecía disfrutarlo tanto como Jaune. Jaune pulió su sándwich y otros trabajos escolares antes de dejar escapar un suspiro y rodar los hombros. Solía ser el estándar que era raro para él tener tiempo libre, ya que estaba trabajando, estudiando, entrenando o meditando en su habitación. Las cosas habían cambiado con ella no teniendo que esconderse, por lo que tenía más tiempo del que pensaba y eso le permitía tener más tiempo para relajarse y dormir. Con toda honestidad, se sentía más relajado que en años y estaba genuinamente feliz con cómo habían sido las cosas. Solo esperaba que el nuevo status quo se mantuviera así durante mucho tiempo. No necesitó más complicaciones en su vida. Parpadeó mientras su teléfono sonaba y sonrió suavemente ante el texto de una de sus hermanas que lo vigilaba. Su reconexión con sus hermanas fue una de las cosas más edificantes que podrían haber sucedido. Y luego conoció a Whitley y por alguna razón aleatoria vio el conducto de pelo nevado varias veces en el café y de alguna manera comenzó a conocerlo e incluso podría ser llamado caritativamente un amigo. Charlaron casualmente sobre sus días y recordaron tiempos mejores y cómo sus vidas eran dos caras de la misma moneda en cierto modo. Orgulloso y respetado de sobrevivir y descartado en el caso de Whitley, mientras que Jaune era un niño relativamente normal, que era amado y apreciado por un joven hastiado que había sido odiado y desechado. Todo había cambiado en cuestión de días. Hubo un sonido de una puerta que se abría y hubo una caída en el volumen del área general cuando la nueva llegada pareció llamar la atención. Jaune no se volvió, no sintió que sería de ningún interés hasta que una voz gritó: «Jaune, ¿eres tú?». Se volvió para ver la cara sorprendida pero complácida de Pirra Nikos. «Pirra, no sabía que viniste aquí», ella dijo mientras rápidamente tomaba un asiento junto a él. Jaune se encogió de hombros ante las miradas, damas inmediatamente inseguras, y algunas miradas, hombres repentinamente celosos, mientras se encogía de hombros. «Podría decir lo mismo, nunca mencionaste que estudiarías aquí. Ojalá lo hubiera sabido antes». Pirra sonrió y Jaune sintió que las miradas se intensificaban. «Esto es solo hasta que una nueva universidad a la que me invitaron a unirme esté lista». Jaune dio un puchero exagerado. «Au». Pirra notó algunas de las miradas y frunció el ceño cuando casi de inmediato se volvieron para mirar cualquier otra cosa. «¿Hay alguna razón por la que la gente te esté mirando?». Jaune sonrió. «Tal vez es porque algún rubio al azar, que ahora se sabe que es un conducto que es intimidante, está hablando con una hermosa chica que apareció de la nada y charlando como viejos amigos». «Dime». Pirra se sonrojó y sonrió en una mezcla de vergüenza y sorpresa. «Gracias».
Jaune también se sonrojó ligeramente, por lo general no lanzaba cumplidos, pero eso se debía principalmente a que no tenía exactamente personas con las que bromear. Blake había sido su único amigo y por mucho que apreciara a Blake y su familia, Blake no era del tipo hablador y realmente no se reunió lo suficiente con Hirao Kali lo suficiente como para ser realmente amigos. De cualquier manera, fue una experiencia que Jaune no había tenido en mucho tiempo desde que era un niño, y no se había dado cuenta exactamente de cuánto se lo había perdido. Socializar era algo que sabía hacer muy bien, pero sus años en Kurdunkai habían puesto varios años de óxido en su etiqueta social. Su reciente buena fortuna le había dado la oportunidad de comenzar a reconstruir lentamente las habilidades sociales y la personalidad amistosa que había enterrado hace tanto tiempo. Además, era la verdad, Pirra era definitivamente envidiable por una miríada de razones de las cuales la belleza era de hecho una razón, y se trató de apegarse siempre a ella. Jaune le sonrió, con la voz burlona, ojalá pudiera verme tan bien como tú, pero seamos sinceros. Una peluca roja solo me haría ver raro. Pirra se rió impotente mientras su rubor se profundizaba. Weiss-Schne había estado molesto. Es cierto que no era difícil molestarla en estos días, dado que su vida, que era algo que había planeado meticulosamente desde que era una niña, había sido volteada de cabeza debido a la manifestación de sus poderes, y posteriormente desviada para que estuviera fuera de la vista. Ahora tenía que considerar la mejor manera de obtener ingresos cuando no era parte de la corporación Schne. Lo primero que hizo fue verificar todos sus ahorros y activos en cuentas privadas que había establecido tan pronto como pudo. Puede que no sea la heredera de Schne con Winter en la posición de mayor edad, pero había asistido a las mismas clases que todos los hijos de Jax tenían que asistir y se benefició de ellas al establecer cuentas únicamente para ella y canalizar tanto dinero de sus ahorros como a su padre no le importaría. Nunca fue una buena idea esconder todos los huevos en una canasta como dice el refrán, y estaba dando sus frutos en dividendos en su situación actual. Aunque fue algo bueno, su molestia creció porque su hermano de repente fue más feliz de lo que tenía derecho a ser cuando estaba tranquilo y frío antes. Él regresaba con una taza humeante de café en la mano y, aunque nunca se olvidaba de traerle una, ella siempre estaba en la relativa opulencia de su casa mientras él deambulaba, pero aún parecía feliz. No era como si Whitley no hubiera estado trabajando duro, invirtiendo y trabajando con ella para hacer crecer el efectivo que tenían, pero todavía la desconcertaba que no pareciera tan apretado. Dios sabía que ella podía hacer algo así. ¿Qué estás haciendo?, ella preguntó mientras él se encogía de hombros en su abrigo. Ir a tomar una copa a ese maravilloso café que encontraste. Él respondió con una sonrisa de gallo, uno que la irritó sin fin. Realmente deberías tomarte un tiempo para descansar, Weiss. Realmente ayuda si me dejo relajar en algún lugar fuera de la casa. Tal vez deberías hacer algunos amigos. Creo que hice un buen amigo recientemente y él es diferente de las personas que conocimos antes. No necesito sanguijuelas que quieran mi dinero. Ella respondió rígidamente después de que él ya había salido por la puerta. Suspiró cuando sonó su teléfono y se animó ante el identificador de llamadas de Winter, contenta de que su hermana mayor se estuviera comunicando. Le calentó el corazón que Winter le diera tiempo a ella y a Whitley, incluso con lo ocupada que debe haberse vuelto. Habían estado dividiendo todo el trabajo que tenían como herederos de un imperio, con Whitley y Huyes ya no allí. Winter estaba excesivamente empantanado con el trabajo. Ella felizmente atendió la llamada y reiteró que Whitley salía y hacía amigos con personas que probablemente estaban tratando de obtener dinero. Y si no te vas y lo intentas, alguna vez sabrás si hay gente de otra manera. Ella empujó, con intención de voz, ¿realmente te sientes mejor estando sola y sentada en esa hermana de jaula dorada? Tienes tu vida para vivir, pero todavía te estás guisando en el hecho de que tu padre te abandonó, solo necesitas dejarlo ir. Como padre nos hizo, acusó, palabras volando de sus labios sin pensarlo. Hubo un fuerte silencio al otro lado de la línea que golpeó como púas que rasgaban la herida en el corazón de Weiss y sacaban el dolor como un chorro de sangre. Weiss se escaldó mientras balbuceaba una ferviente disculpa porque su ira se apoderó de ella y arremetió contra Winter, que solo estaba tratando de ayudar. Era tan patética. Invierno, lo siento. No quise decir eso. Yo estaba loco y griega.
Weiss. Está bien. El invierno sonaba cansado. Lo siento mucho. Weiss ofreció débilmente. Te soltó sin ningún arrepentimiento y un toque de molestia. Todavía te aferras a la esperanza de que él te querrá de vuelta si ambos demuestran ser útiles y vuelven a sus buenas gracias. Él me tiene a mí y a los dos solo les sobraba si algo me pasaba. Las palabras son tranquilas, pero Weiss ha conocido a su hermana el tiempo suficiente para recoger la tormenta de ira, dolor y furia que se esconde debajo. Con el descubrimiento de tus poderes ni siquiera eras sobrante, solo activos que él quería explotar. Descubrí que todas las cargas y expectativas eran solo pesos sobre mis hombros de los que estoy feliz de que te deshagas, incluso si tengo que asumirlo solo. Wei, tú y Whitley tienen el conocimiento y la habilidad para crecer y prosperar por tu cuenta, y su único arrepentimiento será que no te vio entrar en ti porque no podía ver más allá de su propio beneficio. Wei se quedó quieta ante el discurso de su hermana. Te estás haciendo un flaco favor, Weiss. Winter dijo suavemente. Aferrarse a tu dolor y traición solo te está lastimando y no quiero eso. Por favor, Weiss, si no es por ti mismo, déjalo ir por mí. Dame un poco de tranquilidad de que mi hermana pequeña no dejó que su alma fuera aplastada por alguien tan patético como Jacques Schnee. Weiss forced out the words, I don't want to be abandoned again. There are good people out there, Weiss. You'll find them and they will love you if you give them a chance. Okay, il tree. Ospin pantedas esate a billion the ground, dust settling around the mass cold no longer keep manipulating it. E toca momento lion is back and just relax, e had been pushing himself hard since the power transfer, trying to Fuji master his powers. Even with the original schematics and pseudo blast core, it's the only managed to copy about 70% of Amber's abilities. It was less than Ospin Pedor expected since the very first power transfer device was capable of giving anywhere from 80%, 86% of the power of the original conduit to the recipient. Taking parts from the salvaged power transfer devices the government had commissioned, destroyed since the would been dismantled, weren't ideal as they were never meant to take the full brunt of the powers of a conduit. The risk of mental instability was simply too high if they did, and therefore they took great pains to restrict the power flow from conduit to recipient. He pulled out a bottle of water and began to drink it, trying to soothe the dread feeling that was burning in his throat. While he contemplated what he had to do. The list was daunting in a way. Tuvo que tomarse el tiempo para reunir conductos, llevarlos a Cinder, copiar sus poderes y finalmente enviarlos a Goldwich. Mientras tanto, también tenía que asegurarse de que nadie tuviera una idea de lo que realmente buscaba. También tuvo que asegurarse de no dejar que Oscar entrara en su plan sin que su hijo rechazara inmediatamente la idea. Oscar era una buena persona, y si supiera lo que Ospin había estado haciendo, lo dejaría todo al público. Y no tenía la capacidad de seguir atrapando conductos, ya que tenía que ser aleatorio, o Glinda sin duda se daría cuenta de que estaba recolectando conductos. Luego analizó lo que podía hacer con los poderes que obtuvo. No podía tirar de los elementos o aspectos de su poder como un conducto normal podría ser para revitalizarse, no podía usar su movimiento de fase de materia, y algunas de las habilidades más poderosas eran simplemente demasiado para que él las conjurara. Y aunque era irritante, aparte de esos pocos problemas, la mayoría de las habilidades básicas estaban dentro de su capacidad de uso. Sabía que algunos pseudoconductos eran capaces de desarrollar mutaciones a los poderes que tenían, pero esos solo podían aparecer con el tiempo. Aún así, si tuviera más habilidades, entonces podría cubrir las brechas de poder con otras habilidades, y todo lo que tomaría es tiempo, que era lo único que le faltaba. Necesitaba más poderes para asegurarse de que tendría el control de todo una vez que llegara a un punto crítico. Ospin no era tonto. Esta farsa no iba a durar. Todo lo que podía hacer era mantenerlo en marcha y obtener tantos poderes como fuera posible. Entonces simplemente sería demasiado poderoso para detenerse. Volvió a ponerse de pie y se centró en manipular el polvo nuevamente. Esperemos que al menos pueda dominar algunas técnicas más en el periodo de enfriamiento. Capítulo 20. Todo el crédito a los respectivos propietarios. Iarn.
Black se retorció cuando la seductora de pelo de cuervo una vez más se paseó por el café, caminando directamente hacia Jaune, cuya sonrisa pareció tensarse un poco cuando la vio. Si Black era honesta, no había sospechado de Cinderfall cuando entró inicialmente, pero fue la reacción de Jaune lo que la alertó. La primera vez que vino en el transcurso de los últimos días que había estado visitando el café, hubo una gran conmoción, pero no fue toda la chica bonita la que se despertó, sino más bien un ¿qué está haciendo aquí? Y la postura de Jaune se puso rígida cuando dio su mejor sonrisa de feliz de verte. Fue después de que la señora hizo su pedido, charlando con Jaune todo el tiempo, y se fue que Black le preguntó por qué Jaune estaba tan estresada cuando entró. El jefe de la CSS no era lo que Black esperaba, pero de alguna manera no fue sorprendente en lo más mínimo. Por supuesto, sería alguien así expresando un interés en Jaune, que fue parte del curso en la vida de Jaune. ¿Cómo? Black se lamentó en general mientras se frotaba la frente. ¿Cómo logras atraer a las personas más increíbles? Si alguna vez te enteras, házmelo saber. Jaune se quejó amargamente, pagaría un buen dinero para descubrir cómo dejar de hacerlo. ¿Qué quiere ella contigo de todos modos? Black preguntó. Jaune se recostó en su asiento, realmente no lo sé. Pero algo me dice que no debería tomar nada de lo que dice al pie de la letra. Ella no votó porque yo fuera encarcelado ni nada, era prácticamente neutral. Solo la forma en que me miró. No creo que sea por nada que ayude a nadie más que a sí misma a largo plazo, parecía que iba a sacar algo de mí, y no me beneficiaría por ello. Black tarareó en contemplación antes de asentir con la cabeza, debes confiar en tus instintos, son más agudos de lo que sabes. Jaune suspiró, entonces te lo diré ahora, algo grande está por venir. No creo que sea bueno para nadie, conducto o no. Black hizo una mueca. La chica adormecida en el lado de su mejor amigo, con la cara enterrada en su cuello, mientras la lluvia caía desde los cielos alrededor de su campamento improvisado. No habían estado orgullosos de robar para sobrevivir, pero solo tomaron de los delincuentes y las personas que hicieron todo lo posible para arrebatárselos. El tipo miró hacia el techo cuando el agua comenzó a filtrarse a través de la tienda barata que habían comprado con la que habían acumulado. Hubieran preferido una tienda mejor, pero la tienda que habían visitado más recientemente solo tenía una sección menor para acampar, y la mayoría de sus fondos asignados se canalizaron a ropa y comida. Los ahorros eran lo suficientemente escasos como eran y llegar a Empire City requeriría una planificación meticulosa, no podían permitirse el lujo de ser frívolos. Todavía. El agua se calmó y flotó lejos del costado de la tienda mientras desafiaba la gravedad para fluir directamente a la ligera lágrima en el costado de la tienda. El agua brillaba y con una finura de costurera de décadas, el agua atrapó las hebras deshilachadas de tela y comenzó a tejer la lágrima cerrada. Cuando estaba completamente sellado, el niño cerró los ojos para empujar la pureza del agua antes de que el agua fluyera hacia su boca para mojarse la garganta. El niño se inclinó, se tomó un momento para cerrar los ojos y disfrutar de la sensación de hidratación antes de apoyarse completamente contra su pareja. Un ligero suspiro se deslizó más allá de sus labios. Hizo una mueca ante la punzada de hambre en su estómago, deseaba haber comido más comida en su escasa cena en lugar de darle la mayor parte de su parte a su amigo, cuando de repente una barra de granola se le puso en la cara. Sonrió suavemente a los ojos turquesa de su compañera y le frotó la cabeza con gran exasperación ante su preocupación. No debes usar tus poderes cuando estás vacío. Ella murmuró mientras él desenvolvía la barra y mordía. No deberías pasar hambre por mí así. Lo necesitabas más que yo y deberías descansar un poco. Dijo alrededor del bocado de comida en su boca, moviéndose para que ella pudiera acolchar cómodamente su cabeza sobre su hombro. Esos distribuidores no tenían tanto dinero como queríamos, por lo que esta tienda barata tendrá que sostenerse, y no te queda energía después de sacarlos. No estás exactamente en tu mejor momento en este momento con lo bajas que son tus reservas y como tuviste que usar la mayor parte de tu energía recientemente. No eres Cole McGrath. Tarareó cansado, nadie es. Nora, reposo. Obtendremos más por la mañana. ¿Cuánto tiempo falta para que lleguemos al imperio? Preguntó somnolienta. Una semana, tal vez menos. Rain respondió con una sonrisa cansada. No puedo esperar.
Yo tampoco. Jaune cruzó los brazos detrás de su cabeza mientras yacía en el techo de su edificio para absorber literalmente la luz del sol. La mayor parte de una tormenta reciente había perdido la ciudad, pero la falta de iluminación natural siempre lo dejó sintiéndose fatigado y somnoliento. Había estado buscando fragmentos de explosión, pero solo había encontrado unos pocos y, aunque absorber su poder lo había hecho cada vez más fuerte, le costó algo de la delicadeza que había pasado tanto tiempo trabajando para dominar. Cuanto más potentes y poderosos se habían vuelto sus poderes con cada fragmento de explosión agregado, más control requería para mantener su poder relativamente igual. Quería asegurarse de que a pesar de que era considerablemente más fuerte, a pesar del número relativamente pequeño de fragmentos de explosión que había drenado, luchó por mantenerse solo en las expectativas y el nivel de poder que mostró contra Yuma. Era muy consciente de cómo los que estaban en el poder tendían a reaccionar ante una posible amenaza, y Jaune tenía la capacidad de ser una amenaza muy peligrosa. Fue lo más cuidadoso posible porque sabía que si se enteraban de su búsqueda de cualquiera de los pocos fragmentos de explosión restantes, tratarían de arrestarlo por algún cargo falso. No dejaría que eso sucediera. Con el aumento de los entrenamientos en el subsuelo para centrarse en la delicadeza, a menudo se encontraba con Whitley e incluso conocía a su hermana, la increíblemente hermosa Weiss, cuando quería desahogarse con sus poderes de vez en cuando. Whitley era sarcástico y juguetón con su hermana, pero Jaune podía reconocer el vínculo con su hermana que apreciaba y cómo sus ojos se suavizaban ligeramente bajo el travieso brillo. El tipo incluso valoró el conocimiento involuntario, pero no del todo, la amistad que había cultivado con Jaune a medida que se reunían cada vez más. Y aunque Weiss parecía querer arrancarse el pelo cuando Whitley se ponía constantemente de los nervios, ella se preocupaba por él tanto como cualquier hermano debería. Jaune logró sofocar los celos que se elevaban dentro de él al verlo, había perdido tantas oportunidades de hacer lo mismo, pero tuvo oportunidades de arreglar eso. Jaune también hizo una nota mental para nunca discutir el hecho de que pudo haber desarrollado un enamoramiento de Weiss con alguien que conocía. Reconoció que era en su mayoría superficial, ya que se basaba en la admiración y el deseo. Tenía algo para las rubias y Weiss cumplía muchas de sus casillas con su piel de porcelana, cabello blanco como la nieve y hermosos ojos cristalinos. Jaune no exageraría cuando ella podría ser la chica más refinada y bonita que había visto, aunque ahora que lo pensó, prácticamente todas las chicas que conocía eran knockouts. Jaune solo deseaba saber más sobre ella porque parecía, si nada más, divertida de estar cerca basada en las interacciones exasperadas pero cariñosas con su hermano. Dejando de lado sus pensamientos sobre los hermanos Schnee, Jaune tenía planes para una cantidad considerable de fragmentos drenados que había escondido en su habitación. Solo deseaba tener el conocimiento para hacer lo que quería. Había sido una pieza central de la iglesia que honraba al santo patrón de New Maraiso, el demonio de Empire City. Bueno o malo, todos los conductos que pudieran visitar para rendir homenaje al hombre que se había sacrificado a sí mismo y a toda su especie en una oportunidad de salvar a millones. En cierto modo, todos los conductos que existían admiraban a Cole y él sentó las bases para que la segunda ola de conductos fuera amada en lugar de odiada. El propio Jaune había ido brevemente a la iglesia y pasó el día sentado frente a la iglesia y mirándola fijamente y todo el amor que la gente tenía por Cole McGrath. Flores frescas y florecientes se colocaban diariamente y palos de resplandor iluminaban la roca donde se había montado el arma, un arma que el santo patrón usó para luchar contra las personas que servían a la corrupción y destrozar la fachada de Joseph Bertrand antes de renunciar a todo para salvar a la humanidad. El amplificador, creado por su amigo y general de milicias Zeke en el viaje en ferry después de que Cole tuviera que huir de Empire City después de perder su primera ronda con la bestia. Era un arma especialmente diseñada para mejorar las habilidades físicas de Cole y permitirle lanzar ataques mucho más poderosos. Mientras que Jaune podía crear cuchillas hechas de luz pura y la mayoría de los otros conductos tenían la capacidad de hacer armas cuerpo a cuerpo a partir de sus poderes, Jaune siempre había estado fascinado por el AMP y esperaba algún día hacer algo similar. Con un arma hecha de fragmentos de explosión, solo amplificaría aún más sus ataques y lo ayudaría a proteger mejor a sus amigos.
El único problema era que realmente no tenía un seque que lo ayudara a crear algo así y no podía confiar en nadie con las habilidades con los fragmentos que acumuló. Podía seguir la misma ruta que Del Sinrowe había seguido y simplemente envolver una cadena alrededor de su muñeca para canalizar sus poderes, pero Jaune sabía que podía hacerlo mejor. Incluso drenados de su radiación de esfera de rayos, los fragmentos de explosión tenían propiedades únicas de su exposición y podían usarse para medios mucho más peligrosos si uno tenía la inclinación. Su mayor obstáculo en estos días era que carecía de aliados que tuvieran conocimiento de los problemas de conductos que tenía. Miró un tubo de metal que había traído con él para controlar el uso de un arma y lo agarró. Cerró los ojos y dejó escapar un goteo de luz de sus manos que sostenía la tubería. En lugar de canalizar su poder en el metal, dejó que el metal se viera afectado por sus poderes. Sintió que el metal comenzaba a calentarse antes de que el calor se volviera insoportable y se soltó con un silbido de dolor. El metal retumbó en el suelo y Jaune esperó a que la luz del sol lo sanara mientras contemplaba el tubo de metal y el lugar donde lo había sostenido brillando un naranja brillante por el calor que sus poderes habían dejado escapar. Recogió los dos extremos de la tubería y comenzó a doblarla. El metal calentado cedió bajo la fuerza de Jaune mucho más fácil que el hierro sólido ya que lo dobló por la mitad. Bueno, al menos podría doblar sus materiales en una forma decente sin nada más. Yang lanzó una ráfaga de golpes ardientes en la pared de ladrillos del subsuelo, quemando cráteres que marcaban cada contacto. Después del último golpe, saltó hacia atrás mientras las llamas y las brasas se arremolinaban a su paso dejando una ráfaga de calor. Yang arremetió con ambas manos y una ola de llamas concentradas quemó la pared mientras sus ojos brillaban rojos y su cabello brillaba intensamente. Esperó a que el resplandor se desvaneciera solo para ver el brillo doblarse y fluir hacia el lado del atrio. Ella giró con las manos levantadas solo para ver a Jaune absorbiendo la luz en su mano y esperando pacientemente a que ella se diera cuenta de que era él. «Jaune», ella preguntó, «¿qué estás haciendo aquí?» «Igual que tú». Él respondió, «Sin embargo, no pensé que vendrías aquí, es un poco aislado». Yang arrojó su cabello y dio una sonrisa brillante, «pero es por eso que es el mejor lugar para practicar, ¿verdad?» Jaune sonrió, «no puedo discutir con eso». Ambos se callaron ya que el único sonido era el crepitar de pequeñas llamas dejadas por la práctica y el entrenamiento de Yang. «¿Quieres pelear?» Yang preguntó con despreocupación. «¿Qué?» Jaune gritó, «¿Quieres pelear conmigo?» Jaune se puso rígida, ¿por qué pelear conmigo? «¿Quieres decir con nuestros poderes?» «No con poderes». Yang desató sus preocupaciones, «con nuestros puños». Jaune parpadeó, corrígeme si me equivoco, pero no eres un luchador entrenado». «Sí». Yang dijo con orgullo, «pero no lo eres». «Porque si el video que vi era incluso remotamente preciso, también puedes pelear. No solo confiaste en tus poderes, también pateaste, golpeaste y usaste cuerpo a cuerpo». La boca de Jaune se torció en una mueca, recuerdos oscuros de un encarcelamiento torturado que se lanzaba a través de sus ojos, un poco, no soy realmente bueno con ellos. Los ojos de Yang brillaron, entonces puedo ayudarte a mejorar. ¿Por qué? Jaune preguntó confundido. La sonrisa de Yang pareció atenuarse antes de suspirar, porque no puedo hacerlo yo misma. Jaune estaba perdido, ¿qué? Fuerte, claro. Soy un conducto, está bien. Pero no soy capaz de estar en todas partes. Yang dijo, apretando los puños. Amo a mi familia y Black y su familia son parte de ella, pero no puedo vigilarlos a todos. Sé que puedes sentir que algo está pasando con la ciudad, y estoy aterrorizada de lo que sucederá cuando el otro zapato se caiga. Sin embargo, puedes amarlos y puedes estar allí cuando yo no lo estoy. Jaune se quedó quieto, ni siquiera necesitas preguntar. Black es mi mejor amigo, Yang. Nunca dejaré que le pase nada a ella o a su familia. Lo sé. Yang dijo, una sonrisa entre suave y burlona apareció en su rostro, sé que la amas. Honestamente, deberías besarte y reunirte ya. ¿De qué estás hablando? Jaune balbuceó sorprendido.
Jaune nunca había pensado realmente en el romance como después de Kurdunkai, ya que solo se estaba enfocando en olvidar el pasado y esconderse del mundo escondiéndose a plena vista. Claro, era un hombre joven y podía apreciar a una mujer hermosa, pero nunca consideró acercarse a alguien con ninguna intención romántica. Suponía que era un tipo de aspecto decente con él viendo a sus hermanas como hermosas y él siendo su hermano, pero nunca fue golpeado ni nada, o tal vez lo hizo. Sus hermanas siempre se burlaban de él por ser un tonto adorablemente denso. Yang siempre se burlaba de él y de Blake sobre las citas mucho, pero así era ella, nunca quiso decir nada con eso y todo fue muy divertido. Por supuesto que le gustaba Blake, pero ¿por qué no lo haría? Era valiente, inteligente, sarcástica en ocasiones, amorosa. La lista siguió y siguió sin un final a la vista. Besar y juntarse. La estúpida cabeza de Jaune conjuró involuntariamente la imagen de Jaune. De repente se dio cuenta de ellos. Le gustaba Blake. Realmente le gustaba Blake. Oh mierda. Jonathan Ark empinó sus manos y miró la imagen de su padre que había levantado en su monitor. No es que el hombre hubiera sido un gran padre una vez que ocurrió el segundo incidente de la esfera de rayos. Joseph Bertrand había sido un buen hombre, su ansia por el poder de los conductos es lo que lo corrompió y lo convirtió en un monstruo. La muerte televisada de Bertrand había sido tan pública que la gente estaba disgustada por los actos que había cometido y lo lejos que había llegado para ocultar exactamente lo que era y cómo lo ocultaba. Jonathan había sido sabio al tomar el apellido de soltera de su madre días antes de que Bertrand fuera derribado, logrando evitar que las personas vinieran detrás de su familia en ese momento, ya que estaban en la oscuridad sobre su relación. Si bien Jonathan no estaba tan inclinado a la religión como Bertrand en su enfoque, sabía que su padre tenía la idea correcta sobre los conductos, que necesitaban morir y que no se podía permitir la misericordia. En cierto modo, era irritante como el monstruo había tenido un poder tan asombroso y sobrehumano cuando Bertrand se había convertido en un monstruo gigante que perdió toda razón. Los roles deberían haberse cambiado. El monstruo no merecía el poder que ejercía. Necesitaba morir. Cualquier otro conducto sería una garantía completamente aceptable, deseada, siempre y cuando De Freak muriera. No había posibilidad de que nadie quisiera construir un dispositivo para matarlos, ya que el intento de Cole McGrath de hacerlo fracasó cuando el gen en sí mismo aún de alguna manera logró sobrevivir. Y no había científicos que fueran capaces de crear un dispositivo similar con The First Sons, habiendo sido completa y totalmente eliminado y el DUB desmantelado. Jonathan no tenía el gen del conducto a pesar de que la sangre de Bertrand corría por sus venas, por lo que se salvó cuando la ola inicial de conductos murió debido al regalo de Cole. El deseo de su padre casi se había hecho realidad hasta que los conductos comenzaron a brotar en ciudades como malezas y monstruos cancerosos. Aún así, Bertrand había hecho avances increíbles al mostrar cuán peligrosos eran realmente los conductos. Tal vez Jonathan podría hacer lo mismo si tuviera alguna forma de mostrar a los monstruos en verdadera forma. Tal vez si mostrara lo destructivos que podrían ser al hacer que su hijo de buen corazón ceda a sus antojos. Jonathan sabía que cada miembro de su familia tenía un deseo de algo, estaba conectado a su sangre. Sus antepasados tenían antojos, ya fuera la lujuria de las mujeres o la alegría en sus venas mientras derramaban sangre o algo completamente diferente. José anhelaba y luchaba por el poder. Jonathan necesitaba respeto y control sobre su familia, algo a lo que no renunciaría, sin importar lo que tuviera que hacer y cuánto tiempo tomara, recuperaría el control. Sus hijas estúpida y obstinadamente fueron contra ellas por amor y confianza mutua entre sí y en The Freak. El Freak nunca había indicado ningún tipo de antojo durante su tiempo ocultando sus poderes mientras vivía una vida normal y Jonathan había encontrado eso irritante. Necesitaba sacarlo y explotarlo para que lo hiciera girar y no podía hacerlo si estaba feliz. En todo caso, The Freak nunca pareció querer el poder que se le dio, lo habría cambiado por cualquier cosa porque se convirtió en una mancha en la vida de Jonathan. Jonathan vio la batalla entre Yuma y The Freak, habiéndolo mejorado para ver todo lo más claramente posible. Entonces lo vio. El brillo en los ojos de The Freak mientras luchaba contra Yuma hasta detenerse. Claro. Sed de sangre. El más violento de los deseos. Jonathan se rió, alto y claro. Quizás, no necesitaba atacar directamente.
Podía hacer que todos odiaran. Estaba en la naturaleza de un ser humano odiar. Jonathan revisó su oficina en busca de cualquier otra persona antes de arrodillarse para deslizarse a un lado del panel del piso para revelar un teclado. Rápidamente ingresó el código y varios paneles del piso para mostrar un compartimiento oculto con un simple contenedor gris. Jonathan lo sacó con cuidado y lo abrió mientras lo que estaba dentro dejaba salir un resplandor rojo intenso. Se había necesitado una buena cantidad de dinero y tiempo para reunir lo que quedaba a raíz de la destrucción, pero había valido la pena para Jonathan. Los únicos fragmentos de bestias que se encontraban brillaban con el poder de un monstruo mientras Jonathan planeaba cómo usarlos.